Eh, Cordiales saludos. Mi nombre es Juan José Pérez Sierra. Estoy estudiando cuarto semestre de Regencia de Tecnología en Regencia de Farmacia. El día de hoy le voy a hablar sobre fundamentación perteneciente a farmacotecnia. Farmacotecnia. En la siguiente actividad a explicar, mediante el desarrollo de un cuestionario, actividad de este módulo presente, desarrollaremos y aprenderemos las normatividades, procesos y cálculos necesarios para elaborar una preparación magistral. ¿Cuáles son las diferencias entre preparación magistral y preparación oficial? Entre las diferencias encontramos la preparación magistral requiere de normas correctas de elaboración y control de calidad para elaborarla. En cambio, en el proceso se utiliza, en el caso del proceso se utiliza en el laboratorio que la preparación oficial. Las medidas deben ser precisas y deben tener una temperatura apropiada para que no se realice ningún cambio molecular. Debe ser muy estricta y tener una normatividad y especificación. Eh, los ma- ¿Qué es un material de acondicionamiento y material y utillaje? Dar ejemplo práctico. El acondicionamiento es el envasado donde se realiza la preparación magistral, como son frascos y jeringas. El material magistral es lo que se utiliza en el laboratorio, todos los equipos que se utilizan para poderla elaborar. En la cuarta pregunta nos pregunta las preparaciones magistrales con su normatividad. La normatividad que rige y que puede hacer un tecnólogo regencia de farmacia rige por la normatividad de la resolución 1403 bajo la dirección técnica. Cuando no está un regente, tiene que estar vigilado esa preparación por un químico y se puede preparar o realizar bajo en en una oficina de farmacia, un servicio farmacéutico que cumpla con el decreto 775 de 2001. Ahí se puede elaborar polvos, ungüentos, pomadas y cremas o geles. La pregunta número 5 que nos da este cuestionario, si usted requiere realizar una preparación magistral tópica no estéril, técnica de limpieza y desinfección, ¿qué aplicaría? Primero, aplicar para todo el personal la elaboración de las normas de higiene para tener protección y también tener cuidado en ese laboratorio y que no se vaya a infectar por bacterias lo que se está haciendo, contaminando, que tenga un aislamiento, una esencia muy buena del lugar donde se está aplicando. eh, una buena protección, una adecuada protección contra insectos y otros animales. 6. ¿Cómo se debe realizar el etiquetado y el almacenamiento de materiales privados utilizados en la preparación magistral? El etiquetado tiene que ser perfecto, legible y preciso, constante los datos establecidos para que no haya ningún margen de error y saber qué principio activo contiene para poder realizar su entrega y no haya ningún contaminante. ¿Qué es el material? ¿Qué es la materia prima y qué es un excipiente? La materia prima es lo extraíble, son lo que se utiliza en la elaboración de bienes de consumo. Eso puede ser de origen animal, origen vegetal, mineral y artificial. Ejemplo, las pieles, lana, cuero, algodón, fruta, etc. Y los excipientes son las sustancias inertes que se mezclan con el principio activo para dar la forma, para dar la consistencia, sabor, entre otras. En el caso, un ejemplo, la resina natural o sintética, gelatinas. Después de revisar el tema de materias primas
y excipiente más utilizados en la preparación magistral no estéril. Y si tuvieras que preparar una emulsión agua en aceite, ¿qué materiales utilizarías? Los materiales que se utilizarían son los esteres ácidos grasos monodiotricales, o sea, agua y aceite, y sacarosa. ¿Qué revisión? Conceptos de medición de volumen, masa, disolución y densidad y concentración. Tenemos que tener muy en práctica todos estos conceptos de volumen, masa, disolución, densidad y concentración para poder tener un proceso magistral o una preparación magistral exacta. Si no sabemos cómo utilizar estos conceptos, no sabemos cómo aplicarlo o llevarlo a la práctica. ¿Cuáles operaciones farmacéuticas básicas se pueden dar en preparaciones de una fórmula magistral? Se pueden dar magistral tópicas no estériles, que son pesaje, mezclar, disolución, calentamiento y filtración, y el envase y el etiquetado. Por eso es que debemos saber lo de volumen, densidad y todo esto. También debemos saber identificar lo que es el soluto, el solvente y cómo realizar este tipo de dilución y diluyentes para tener una buena preparación magistral. Saber qué son las soluciones, qué son una suspensión y una emulsión al momento de mezclarlo para ver qué mezcla nos da, si es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, y saber tener un buen producto. Saber la formulación para calcular el peso a volumen, para poder dar detalladamente el producto o realizar el producto que se va a disolver o a realizar. Cuando se tiene un preparado, o sea, de cualquier principio activo, tenemos que saber su peso a peso, su peso a volumen, su densidad y saber su concentración que se va a aplicar. Todo esto nos ayuda, con este material, nos ayuda a obtener una buena preparación magistral después que, sa- que sepamos, perdón, que sepamos disolver, pesar y mezclar y tener un buen etiquetamiento. Bueno, eh, yo tomé para explicarles el punto número 19. Tenemos la siguiente formulación: cremas emolientes. Contamos con un alcohol cetílico que pesa 1 gramo, ácido estérico que pesa 3 gramos, aceite mineral de 2,5, triptónico y agua. Todo esto hay que buscarle el peso a peso y también saber el peso volumen de cada ingrediente en dicha preparación. ¿Qué sirve el concepto de densidad? También les voy a explicar para proveer esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada ingrediente lo vamos a pesar, le vamos a dar peso a peso y preparación y multiplicación de estas por 100 para poder obtener los miligramajes o la concentración que requerimos. Primero hacemos una formulación de peso a peso, porcentaje peso sobre peso, que está conformada por toda esta concentración se va a multiplicar por 100. Tenemos el alcohol celítico. El alcohol celítico es 1 gramo. Entonces vamos a llevar peso a peso, la concentración es 1 gramo por 100 y este 36,8 gramos, que es la suma del principio solvente, de peso solvente sobre el peso total. Miren que aquí está, peso total soluto, que es 6,8. Entonces ese peso total soluto, al hacer el despeje, quedaría abajo, que es 36,8. Entonces el peso a peso del alcohol celítico es 2,7. Así, la misma es del ácido esteroico, que es 8,15, guiándonos por la tabla que tenemos acá arriba, con la cantidad correspondiente que debemos. El aceite mineral es de 6,79, la tritanolamina de 0,3 me da 0,81
y tengo mi peso a peso de cada producto a utilizar. Después tenemos que hacer el porcentaje a volumen. Tenemos que hacer un despeje del soluto por 100 sobre los mililitros de solución, o sea, el solvente. Esto lo llamamos densidad, masa, volumen, que era lo que explicábamos. Teníamos que tener los conceptos claros, que es una masa y que es el volumen, para poder hacer una mezcla magistral. Hacemos un despeje y lo que vamos a utilizar acá con este despeje, porque vamos allá volumen, es masa sobre densidad. Hacer la sumatoria de estos productos, se suman todas las densidades que tenemos acá, la sustancia, las densidades de todas estas sustancias, y nos va a dar 3,27. Esta sustancia, al ser este preparado, vamos a sumarla con el peso a peso que tenemos acá arriba, que nos dio, que es peso total soluto, que es 6,8. Ese 6,8 lo vamos a dividir con la sumatoria de la densidad y nos va a dar 2,807 centímetros cúbicos. Con esto vamos a seguir para hallar el volumen del solvente, volumen total de cada producto. Bueno, aquí está, ya se lo voy a mostrar. El del alcohol celitílico sería 32,57, el del ácido esteroico 97,71 y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve la densidad? Como nos preguntaba, la densidad se une para hallar el volumen de la solución en el porcentaje de peso a volumen. Si no tenemos densidad, no nos ayuda y no podemos aplicar esta fórmula. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.